It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. Este es el episodio número 6 del podcast Learn Spanish with a Native Speaker. This is episode number 6, which is part of a series of topics related to the Latino culture. Today, we will continue talking about the origin of the Latino culture. I will explain why it is said that Latin America is a melting pot, un crisol de razas. We will also learn a little bit about the term false friends, falsos amigos, which are similar words or terms between two languages that can cause confusion. And at the end of this episode, we will answer some of the questions that you guys have already been sent to us. We are so happy that you are listening to us in Australia, Poland, England, the Netherlands, the United States, Canada, Italy, France, Belgium, Norway, Arab Emirates, Ireland, Hong Kong, Indonesia, Egypt, the Philippines, Brazil. We love helping you to take your Spanish to a higher level. Este episodio hace parte de la serie de temas relacionados con la cultura latina. Hoy seguiremos hablando del origen de la cultura latina. Explicaré por qué se dice que América Latina es un crisol de razas. También aprenderemos un poco sobre el término falsos amigos, es decir, palabras o términos similares entre dos idiomas que pueden causar confusión. Y al final de este episodio responderemos a algunas de las preguntas que ustedes nos están enviando. El podcast de Learn Spanish with a Native Speaker es el lugar de encuentro de quienes quieran aprender a hablar español como un nativo. Aquí encontrarás gran variedad de diálogos reales basados en todas las situaciones a las que diariamente se enfrenta un hablante nativo de español. If you want to learn Spanish as fast as the speed of the hummingbird, visit our website, learnspanishwithanatespeaker.com. When you're there, schedule a free appointment with me and then schedule your first conversation class. You will see that very soon you will speak Spanish so well that you help me host this podcast. And no worries, if you just started learning Spanish, I can speak in English with you wherever if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it, believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Originamos este episodio en medio de las montañas de Colombia, en la bella Sopó, a 40 minutos de Bogotá. Hoy transmitimos desde Sopó, mañana desde cualquier lugar, dentro o fuera del mundo. Stay tuned, the best is coming. Estén atentos, lo mejor está por comenzar. Muy bien, continuamos hablando del origen de la cultura latina y llegamos a un punto muy interesante porque, como lo habíamos anunciado en nuestro anterior episodio cultural, hoy estaremos explicando de forma muy sencilla y breve qué significa la expresión crisol de razas. Crisol de razas, en inglés melting pot. Muy bien, entonces hagamos un recorderis. Let's make a record. En el episodio anterior les comenté que en América Latina se hablan 3 idiomas mayoritariamente, ¿sí? El español, el segundo idioma más hablado es el portugués y existe una minoría que habla francés. Adicionalmente, existe una gran diversidad de aspectos culturales y sociales propios de cada país que forman este continente, y gracias a eso se puede decir que América Latina es un crisol de razas. Aquí aparece una palabra muy interesante y útil, es la palabra diversidad. D-I-V-E-R-S-I-D-A-D. En inglés, diversity. Entonces, esta palabra lo que significa es que hay una gran multitud, hay una gran variedad, es sinónimo de variedad, ¿sí?, de aspectos culturales y sociales en este continente, en el continente que
conforma a los países de América Latina. Muy bien, hablemos un poco de esas cosas que unen a la cultura latina y también de lo que hace a cada país diferente. Como ya lo habíamos dicho, la principal característica de la cultura latinoamericana es su amplia diversidad, que asemeja y a la vez distingue a un ciudadano, por ejemplo, de Colombia, de uno de Guatemala o a otro de Argentina y Chile. Aquí aparecen unas palabras también interesantes. Asemeja, en inglés resembles, ¿sí? Que tiene parecido. Por ejemplo, un hijo se parece a su padre. Y también dicen por ahí que al final las mascotas terminan pareciéndose a sus dueños. Es otro ejemplo que pongo, ¿no? Y otra palabra interesante que aparece en este fragmento de la explicación que estoy dando es la palabra distingue, ¿sí? En inglés, distinguishes. Y lo que significa es que hace diferente a una cosa de la otra, ¿sí? Son dos palabras opuestas, asemeja y distingue. Muy bien, entonces estamos hablando de lo que asemeja y distingue a un ciudadano de cada uno de estos países de América Latina. Muy bien, esta diversidad se da principalmente en todos los ámbitos. El ámbito lingüístico, o sea, el ámbito del idioma, ¿sí? El ámbito gastronómico, el ámbito que está relacionado con la comida, el ámbito racial, ¿sí? La raza a la que pertenece cada uno de estos ciudadanos que integran los países y el ámbito folclórico, todos los aspectos culturales del folclore de cada país. Muy bien, sin embargo, las bases heredadas de cada colonia les proveen de unidad en medio de la diferencia, lo cual hace de América Latina uno de los continentes más ricos culturalmente de todo el mundo. Esas bases heredadas del periodo colonial son, como ya lo habíamos dicho, el idioma. Y estos idiomas, los que se hablan mayoritariamente, ya lo habíamos dicho también, son el idioma portugués y el idioma español. Otro elemento en común es la religión, que predomina en Latinoamérica es la religión católica. Muy bien. Y otro aspecto que une a la cultura latinoamericana es la patria grande. Esto debido a los procesos emancipatorios para buscar la independencia de los colonizadores europeos. Aquí aparecen también unas palabras interesantes, por ejemplo la palabra patria grande, en inglés Big Homeland. ¿Qué significa patria grande? Es el sentido de pertenencia, el sentido de unión que tienen cada uno de los integrantes, de los ciudadanos de los países latinoamericanos, que están unidos por estas cosas que ya les estuve comentando, la religión, el idioma, pero además de eso, también están unidos por la otra palabra que es interesante, emancipar, ¿sí? Emancipatorios, acabé de decir, pero emancipar en inglés es emancipate. Emancipate o emancipar en español, lo que quiere decir es esos procesos que tuvieron los países latinoamericanos para liberarse de sus países que los colonizaron, es decir, de los países europeos y obtener la independencia. Es decir, cuando alguien se emancipa de alguien, se libera de un poder o de una autoridad y obtiene su independencia. Es decir, ya no depende más de, en este caso, de un país que lo estaba gobernando. Muy bien, y en el segundo bloque de este episodio cultural les compartiré una anécdota, ¿sí? Una anécdota, ya lo había dicho anteriormente en otros podcasts, es una historia que tiene siempre un aspecto jocoso, es decir, un aspecto gracioso en el fondo y que también pues tiene algún tipo de enseñanza. Correcto. Esta anécdota que les quiero compartir el día de hoy está relacionada con un tema lingüístico, con el tema de los
falsos amigos, false friends. En inglés se dice así, false friends. Muy bien, entonces esta historia me sucedió en Londres, en Inglaterra, donde estudié inglés y eso pasó, recuerdo yo, en el año 2010. El college donde estudié, llamado Malvern House, quedaba cerca de la estación del Tube. Los británicos, los ingleses llaman al metro Tube, quedaba cerca de la estación King Cross. Y también estaba bastante retirada de Acton Central, el barrio de Fulham, donde yo vivía en esos momentos. Muy bien, por lo tanto yo tenía que hacer varios cambios de línea en el Tube y tenía que combinar también el Tube con el uso de buses. Siempre trataba de llegar a tiempo a las clases, pero ese día no pude hacerlo, me fue totalmente imposible por este tema de las combinaciones y porque seguramente en alguna de esas combinaciones tuve un retraso esperando ya sea el bus, seguramente porque el Tube sí es muy puntual. Y bueno, llegué tarde a la clase. Cuando entré al salón de clases, le dije al profesor, "Sorry, I'm late, but I have an explication." Explication. Lógicamente todos se echaron a reír, ¿sí? Todos se echaron a reír, menos el profesor, que a propósito también sabía hablar español y me corrigió. No se dice explication, no se dice explication, se dice explanation. La palabra explication no existe en inglés. Entonces, ese día pues aprendí dos cosas. La primera, que existían muchas palabras del inglés y del español entre los llamados falsos amigos. Y la segunda, que lo mejor era llegar puntual a las clases para evitar situaciones tan embarazosas como esa que me acababa de suceder en ese momento. A propósito, me gustaría saber cuál es el falso amigo, es decir, la palabra que más los confunde del español. Envíame tus mensajes a la fanpage de Facebook de Learn Spanish with a Native Speaker o al correo electrónico info@learnspanishwithanativespeaker.com. Muy bien, y pasamos a la sección final de este podcast, el bloque de las preguntas, la sección de las preguntas que tanto les interesa y les gusta a ustedes. La primera pregunta está relacionada justamente con la anécdota que les acabo de contar y la envía desde Roma, Italia, Vittorio. Vittorio quiere saber cuál es la diferencia entre los verbos andar, to walk, e ir, to go. Primero vamos con los significados de los verbos en español. Andar, A-N-D-A-R. Andar es movilizarse y puede ser caminando o utilizando algún medio de transporte. Por ejemplo, yo puedo decir, yo voy andando y puedo estarme transportando en una moto, en una bicicleta, en un automóvil, en un carro, ¿sí? Y otra forma en la que también se puede utilizar este verbo puede ser cuando alguien te pregunta, por ejemplo, ¿dónde estás? Y tú puedes responder, ando en el parque, ando en el shopping, ando en el supermercado. Muy bien, entonces puede significar, según esta última explicación, el lugar donde te encuentras. Ahora, el verbo ir, y latina, ere, significa dirigirse a un lugar determinado. Por ejemplo, voy yendo a tu casa. Esta pregunta no es tan sencilla como parece, esta pregunta que nos está haciendo Vittorio, porque estas dos palabras hacen parte de los llamados falsos amigos en italiano y en español. ¿Qué son los falsos amigos? Son palabras de dos idiomas que, a pesar de parecerse en su forma, tienen significados distintos. Vamos con un ejemplo para que quede más claro. Sé que es un tema que puede generar confusiones, ¿sí? Porque el tema de los falsos amigos genera
confusiones, pero voy a tratar de explicarlo con otro ejemplo. En italiano existe el verbo andare, to go, que se parece mucho al verbo español andar, to walk. Sin embargo, sus significados son distintos. Andar tendrás que traducirlo como caminare, to walk, en italiano, mientras que andare lo traducirás como ir en español, to go. Entonces, caminare es caminar y en inglés lo traduciremos como to walk. Andare es ir y en inglés lo traduciremos o la traducción es to go. Muy bien, espero que haya quedado claro y si quieres que quede aún más claro, pues muy fácil, entra a una de mis clases. Desde Nueva York, Estados Unidos, Philip, quien me contactó a través de mi cuenta de Instagram. Philip me escribió a través de @AlexTurnTheMagicOn y Philip quiere saber cómo se le dice a las personas arrogantes en América Latina. ¿Sí? Bien, ¿cómo se le dice a las personas arrogantes en América Latina? Recordemos que la palabra arrogante es un adjetivo calificativo, primero que todo, y con este adjetivo se quiere indicar que una persona es presumida, egocéntrica y puede ser presumida por la cantidad de dinero que tiene o sus habilidades profesionales, físicas, deportivas, etc. Y hay personas que no tienen nada de esto, pero son arrogantes y presumidas. Parece mentira. Muy bien, lo primero que hay que aclarar es que no hay una sola respuesta para esta pregunta, Philip, porque prácticamente cada país de habla hispana tiene su propia palabra para referirse a las personas arrogantes. En Colombia, por ejemplo, a las personas arrogantes se les dice en la mayoría de las regiones del país creídos. Y también es muy popular llamar a las personas arrogantes gomelos. En México los llaman fresas. En Argentina los llaman chetos. En Venezuela los llaman cifrinos. Y en España los llaman pijos a las personas que son arrogantes. Bueno, ahora tenemos una pregunta que viene desde Hong Kong. La envía Cheng desde el barrio central. Y ella quiere saber qué significa la palabra escrúpulos. La palabra escrúpulos. E-S-C-R-U con tilde P-U-L-O-S. El escrúpulo es la duda acerca de si algo es bueno o malo, correcto o incorrecto. Por ejemplo, si estoy en un supermercado y quiero un chocolate, pero no tengo dinero, si yo me pregunto internamente, si yo me pregunto mentalmente, ¿tomo o no tomo ese chocolate sin pagar? Y al final decido no tomarlo, se puede decir que yo soy una persona que tiene escrúpulos, porque no tomé algo que no era mío sin pagar. Las personas que no tienen escrúpulos no distinguen entre el bien y el mal. Es decir, en este mismo ejemplo y para esta misma situación, para este mismo caso, una persona sin escrúpulos hubiera tomado el chocolate sin pagarlo, ¿sí? Es decir, lo hubiera robado. Es como no tener vergüenza de hacer algo malo. Entonces, cuando alguien tiene escrúpulos, digamos, se comporta bien acorde a las normas sociales, y cuando no tiene escrúpulos, se comporta en desacuerdo o en contra de las normas sociales. Muy bien, ahora tenemos una pregunta que viene de la provincia de Overijssel. Ojalá que lo haya pronunciado bien. Mi Dutch no es perfecto. Es una provincia en los Países Bajos
y la pregunta la envía Mariette. Mariette nos consulta: ¿cómo se usa la expresión no dejes para mañana lo que puedas hacer la semana que viene? Bueno, Mariette, al parecer te están jugando una broma, ¿sí? Te están tomando el pelo, porque la expresión original es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y bueno, puede existir esta frase por la que nos estás preguntando, porque uno hace este tipo de bromas entre amigos o entre compañeros de trabajo. Uno puede decir irónicamente, no dejes para mañana lo que puedas hacer la semana que viene, y está diciéndole a la persona que se puede tomar todo el tiempo del mundo para realizar algún tipo de tarea o de actividad. Si estás en el trabajo, te recomiendo que no le prestes atención a estas bromas, Mariette, porque te pueden despedir. En el trabajo hay que hacer las cosas como realmente dice el dicho original, el refrán original. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es decir, si podemos hacer una actividad el día de hoy, la hacemos hoy y no mañana, como yo, que estoy grabando este podcast, y en el momento que lo estoy grabando es un domingo a las 10:15 de la noche. Prefiero hacerlo hoy y no hacerlo mañana lunes. Vean qué comprometido estoy con este podcast. Muy bien, en Flanders, Bélgica, Cecil quiere saber qué significa la palabra ojalá. O-J-A-L-A con tilde. La A final va con tilde. Muy bien, Cecil, se conoce como ojalá a la interjección con que se denota el vivo deseo de que suceda algo. La expresión ojalá demuestra por parte de quien la está diciendo la esperanza o el deseo ante la realización de algo. La expresión ojalá es de origen árabe. En ese idioma se pronunciaría más o menos así: Sha'Allah, que significa si Dios quisiera o si Dios quiere. Un ejemplo puede ser este: ojalá me gane la lotería y así me voy de viaje por todo el mundo. Sí, ojalá y me gane la lotería, y además de irme de viaje por todo el mundo, seguro voy a tener tiempo para grabar el podcast en otro día y en otro horario. Muy bien, entonces ojalá es una interjección. ¿Y qué es una interjección? Una interjección es una palabra o expresión pronunciada en tono exclamativo y expresa por sí sola un estado de ánimo o capta la atención del oyente, de la persona a la que se le está diciendo esta palabra. Se escriben entre signos de admiración. Las interjecciones siempre se escriben entre signos de admiración. Send me your question to this email address: info@learnspanishwithanatedSpeaker.com, and in the next episodes of this podcast you will be able to hear the answer to your questions. Envíame tus preguntas a través del correo electrónico info@learnspanishwithanatedSpeaker, y en los próximos episodios del podcast podrás escuchar las respuestas a tus interrogantes. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all 5 stars will motivate us tremendously to keep going. Un consejo más: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y escucha todos los episodios de este podcast, así continuarás mejorando tu español. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with a Native Speaker.